Bien, ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:18 para seguir revisando detalles sobre lo que significa el escenario en materia de inseguridad alimentaria. Como ya comentábamos antes, la CEPAL ha publicado un estudio sobre esta materia, pero son distintas organizaciones que advierten los riesgos que hay en relación a los problemas de acceso a alimentación, a una alimentación mínima, a una alimentación base. De hecho, un estudio publicado recientemente por la Universidad de la Frontera revela que más de la mitad de las familias en Chile, Colombia y Argentina no tienen capacidad para enfrentar una emergencia económica más allá de sus gastos cotidianos. Y este es un tema bien relevante, fundamentalmente por cómo se enfrenta desde el punto de vista emocional también un escenario de esta naturaleza. Es lo que vamos a conversar con una de las autoras de este estudio, investigadora académica de la Universidad de la Frontera, Marianela De Negri. Gracias por el contacto, Marianela, muy amable. Gracias, Sebastián. Buenos días. Bueno, Marianela, este es un tema fundamental, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Como los que se están viviendo o de ciertas turbulencias económicas. ¿Qué es lo que muestra este estudio respecto a la forma en la que los hogares chilenos, las familias chilenas pueden enfrentar un escenario de inestabilidad, ya sea por altos precios, desempleo, acceso a alimentos, entre otros? Mira, yo diría que lo más fundamental que muestra el estudio que fue hecho en Chile, Argentina y Colombia es que la situación de las familias chilenas se deterioró notablemente durante la pandemia, pero ya venía con un deterioro desde antes. O sea, habían altos niveles de endeudamiento, habían una serie de problemas que se arrastraban, unidos además a un consumo bastante excesivo, producto del propio modelo económico que tenemos nosotros. Ajá. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que nos muestra? Cómo la familia se precariza en términos financieros, más del 50%, como tú lo decías, no sería capaz de afrontar ningún tipo de emergencia financiera, y por lo tanto eso significa que tendrían que bajar sus gastos. ¿Y dónde se bajan habitualmente los gastos? A nivel de alimentación. Y eso es mucho más evidente en las familias de los sectores más vulnerables. Claro. Esto es interesante, Marianela, porque viene una rama de investigación de la psicología económica que es bien relevante, porque finalmente determina decisiones, ¿no? Y patrones de comportamiento finalmente. Justamente, nosotros venimos investigando hace más de 20 años lo que ha sucedido, bueno, en Chile y en Latinoamérica, sobre todo, como yo te comentaba, con la implantación de un modelo económico centrado fundamentalmente en el consumo, que cambió sociedades bastante más austeras, como eran las sociedades latinoamericanas, a sociedades muy centradas en el consumismo, y yo diría que lo más grave, en el endeudamiento. O sea, las familias, tanto chilenas como latinoamericanas, tienen niveles de endeudamiento bastante insostenibles. Y así es como la sorprende entonces ahora esta crisis alimentaria, donde además estamos observando que el endeudamiento ahora se está ampliando al ámbito del consumo de alimentos. Bueno, ese punto es bien, un reportaje. Ese punto es bien interesante, sí, Marianela, disculpa, pero en el estudio ustedes muestran que un 46,3% teme no poder pagar los gastos básicos, y entre eso no solo están las cuentas de luz o agua, sino también alimentación. ¿Cómo ve usted ese punto en particular y los efectos que tiene desde cómo financiar ese tipo de gastos? Sí. Mira, yo lo veo bastante dramático, porque cuando una familia empieza a endeudarse para poder alimentarse, ya está al borde de la crisis financiera total, diríamos, en términos familiares. Y han aumentado la petición de tarjetas de crédito, en el retail, sobre todo de consumos básicos en los supermercados. Entonces la gente está endeudándose para poder comer, y ese es un círculo que no termina nunca, porque no es una deuda que tú digas, ya me endeudo este mes, después lo pago y después quedo tranquilo, sino que es mes tras mes, y de ahí a la insolvencia hay un solo paso, y eso arrastra muchísimos problemas, además de salud mental.
Sí, claro, no solo por los riesgos materiales, sino también por las condiciones emocionales. Y esto se suma a los otros temores, ¿no, Marianela? Temor a perder empleo, que es lo que muestra este estudio, el temor de que alguien se enferme y no sea posible. Eso finalmente nos lleva a la discusión de cuál es el nivel de garantías que tienen hoy día las familias chilenas para desarrollar sus vidas. ¿Qué es lo que nos muestra ese estudio en este sentido, Marianela? Mira, sí, yo creo que lo más dramático de los resultados de este estudio es que nos transparenta brutalmente, diría yo, la falta de derechos sociales que tienen las familias chilenas. O sea, nosotros en Chile no tenemos una política de seguridad social que le dé a las familias un cierto nivel de seguridad de cómo enfrentar una crisis de cualquier tipo, no solo financiera. Y aquí nos encontramos entonces con familias que ven tremendamente amenazada su posibilidad incluso de sobrevivencia básica, porque no tienen ingresos suficientes, perdón, sí, porque no tienen además asegurada la salud, porque no tienen asegurada nada. Marianela, ustedes plantean que en este estudio, a partir de lo que ustedes han observado en esta investigación, que hay ciertos cambios de hábito también. ¿Qué efectos puede tener esto pensando en temas, digamos, permanentes y no solo circunstanciales por un tiempo acotado, sino cambios de hábito permanentes que puedan observarse en la población? ¿Es posible hacer una proyección en ese sentido? Mira, es una proyección que tú puedes hacer tanto para un lado como para el otro. O sea, nosotros yo diría que estábamos bastante más optimistas cuando hicimos el estudio en el sentido de que se observaba un avance significativo hacia hábitos mucho más austeros de consumo. Pero volvimos de la pandemia y empezamos de nuevo a ver cómo la gente llenaba los malls, llenaba todo. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de transición, ¿eh? Ahora, confío que las familias efectivamente entendieron que podían vivir con un nivel menor de consumo. Sí. Entendieron de que habían otras cosas más importantes que el consumo cotidiano de bienes y servicios. Y además entendieron que el comercio local era un elemento importante que les permitía incluso abaratar costos. Si bien no podían ir a las ferias libres en su mayoría porque estábamos restringidos, pero sin embargo el comercio local a nivel de los barrios aumentó muchísimo y eso se observa también en el estudio. Sí. Marianela, estábamos hablando recién del contexto de emergencia alimentaria que se puede vivir a nivel global, ¿no? Y que con particular fuerza podría afectar a Latinoamérica. O sea, ya estaríamos enfrentando ese escenario con un mal pie después de la pandemia, por cómo diagnostica este estudio. Sí, yo creo que no estamos en las mejores condiciones para enfrentar efectivamente una emergencia de este tipo, que se suma a la que ya vivimos y todavía estamos viviendo. Entonces, se precarizó el empleo, muchas familias perdieron el empleo y ahora están volviendo, pero están volviendo en condiciones mucho más precarias que antes. Se han ido terminando todos los subsidios, entonces las familias realmente, yo creo que no están en condiciones, especialmente la de los sectores más vulnerables y con las tasas de desigualdad que tenemos en Chile, yo creo que eso debería estarnos preocupando seriamente. Claro, y hay riesgos bien concretos, además, Marianela. Ustedes en el estudio revelan que Chile es el segundo país de la OCDE donde hay más riesgo de caer desde un grupo socioeconómico a otro, ¿no? De la clase media a la clase baja. Eso es otra señal también de fragilidad de nuestro sistema. Justamente, o sea, nosotros tenemos un tejido social y un tejido socioeconómico tremendamente frágil. Si bien tenemos un porcentaje importante de clase media, pero es clase media muy precaria, como tú dices. O sea, clase media que ante cualquier embate del medio externo va a descender y eso va a provocar más problemas todavía y un mayor aumento de las familias en cuanto a su vulnerabilidad. Exacto, y eso es lo que debe orientar ahora ciertas políticas públicas para tratar de amortiguar el impacto. Marianela, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este estudio, muy amable. Gracias, Sebastián. Gracias. Ha sido un gusto. Igualmente, hasta luego, buen día. 8:27, estamos cerrando.